el pecador de doble ánimo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ese es el tema del día de hoy. Y vamos a tomar como una base bíblica lo que dice el libro de Números, capítulo 22, versículo 34. Dice a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Repetimos, hermanos. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. El Señor, hermanos, añada bendición a su palabra esta mañana. Para entender este mensaje, ¿verdad?, que queremos hablar, necesitamos entender de qué se estaba arrepintiendo Balaam, por qué estaba expresando estas palabras, y también necesitamos comprender quién era Balaam. Balaam en la Biblia, hermanos, es un personaje que aparece, ¿verdad?, en este capítulo y en algunos cuantos siguientes del libro de Números. Era un profeta del territorio, hermanos, de Moab, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice de él que en la historia aparece este hombre, ¿verdad?, luego de que el pueblo de Israel saliera de Egipto y entrara a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que Balaam fue consultado por el rey de Moab. Este rey se llamaba Balac, pues estaba temeroso de que, ¿verdad?, el pueblo de Israel destruyera sus tierras o lo destruyera a él, ya que todos aquellos que eran enemigos de Israel, ¿verdad?, o se oponían en el camino, eran destruidos. Y recientemente los israelitas habían destruido al rey de Basán y al rey de Sehón, el rey de los amorreos. Entonces esta gente había muerto en las manos de Israel, y el rey de Moab estaba temeroso cuando el pueblo de Israel estaba pasando por la tierra de Moab, y Balaam era un profeta que se encontraba en esas tierras. La Biblia dice que una vez que los hijos de Israel parten, acamparon en Moab, ¿verdad?, junto o frente al Jordán, frente a Jericó. Entonces cuando Balac, el rey de esta tierra de Moab, ¿verdad?, vio que Israel había hecho con los pueblos anteriores, dice la Biblia, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Entonces este rey, ¿verdad?, de Moab manda a todos los ancianos, hermanos, de su tierra, ¿verdad?, y le dijo a... Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 4 dice que Moab, a los ancianos de Madián, dice, él consideraba que Israel iba a lamer, esta gente del pueblo de Israel iba a lamer literalmente todos los contornos de la tierra, como lame el buey la grama del campo, dando a entender que en su paso Israel iba a destruir la tierra de Moab y que iban a consumir todo lo que encontrara, especialmente los alimentos y todo eso. Y la Biblia dice que entonces Balac, rey de Moab, ¿verdad?, envía mensajeros a Balaam, al profeta del que queremos hablar hoy en día. Balaam era hijo de Beor y estaba junto a la tierra de los hijos de su pueblo, dice la Biblia, pero lo mandaron a llamar para hacerle saber que un pueblo de Egipto, ¿verdad?, un pueblo había salido de Egipto y que estaba cubriendo la faz de la tierra, le dijeron, pero que ahora habitaba ahí frente al rey de Moab. Y le dijeron a Balaam: ven pues, te rogamos, maldice a este pueblo,
porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esto, hermanos, es lo que sucede. Aquí empieza la raíz del asunto. El pueblo de Israel había hecho, hermanos, un paso por las tierras de Moab y se había puesto ahí, y eso le estaba molestando al rey, ¿verdad?, de Moab. Estaba molestando tanto que temía de que los israelitas destruyeran su tierra, consumieran sus productos y dejaran, como dice ahí, lamido todo el contorno de la tierra. Y por esa causa es que manda llamar a Balac, para que éste pudiera, como dicen, ¿verdad?, maldecir primeramente al pueblo de Israel, y aparte de eso quizás lograr herir al pueblo, como dice, ¿no? Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Y algo, hermanos, de las cosas que nosotros aprendemos de la Biblia es que como Dios fue el que sacó a Israel de Egipto, y la Biblia dice que lo sacó con mano fuerte, la historia bíblica nos cuenta que el pueblo de Israel fue sacado por la mano de Dios, y que Dios peleó con 7 naciones que eran muy grandes, más grandes que Israel y más poderosas que el pueblo de Dios. Y como Dios es el que los sacó, Él peleó por ellos, Él los defendía, Él era el que los guardaba, Él era el que los protegía. Y por más fuertes que fueran los pueblos, como dice la Escritura, ¿va?, cuando Dios le habla a Israel y le dice, yo te cuidé, yo soy el que peleé por ti, de 7 naciones más poderosas que tú, más grandes que tú, yo soy el que te cuidé. Aquí vemos nosotros, hermanos, un momento específico de esas palabras. Era cierto que ellos estaban en un territorio que no les pertenecía. Moab tenía dueño, tenía un rey, y era Balac, pero ellos no le hacían daño a nadie, simplemente ocupaban la tierra para pasar. Pero dice la palabra de Dios que en esta ocasión Balac estaba molesto. Le era molesto que el pueblo estuviera estancado ahí, y decidió que quería herirlos y que quería echarlos de la tierra. Entonces utiliza una historia, en esta historia, hermanos, esta actitud de que manda a llamar al profeta. Fueron, dice la Biblia, los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, con dádivas, con regalos de adivinación en su mano. Cuando llegan a Balaam, le dicen todas estas palabras del rey, y Balac le responde: reposen aquí esta noche, quédense aquí esta noche, y yo les daré una respuesta según Jehová me hablare. Así dice que la Biblia dice que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y esa misma noche vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam le respondió a Dios. Balac le dijo: hijo de Zippor, el rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios le respondió a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esto es importante, hermanos, recalcarlo, porque esta es la afirmación de Dios. Cuando le prohíbe al profeta que vaya con los príncipes, no vayas con ellos, y le dice: ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así que Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y se fueron, ¿verdad? Y le dijeron al rey: Balaam no quiso venir con nosotros.
volvió Balac, el rey, a enviar otra vez otros príncipes, pero esta vez eran más honorables, eran de los más preparados. Y vienen ellos a Balaam por segunda vez y le dijeron, ¿verdad? Te rogamos que no dejes de venir a mí, le manda a decir el rey, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa ni chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Lo primero que vemos nosotros en esta porción bíblica es que miremos el carácter de Balaam, ¿verdad? El hombre que es considerado como de dos ánimos o de doble ánimo. Primero, la profundidad con la que incluso dice las cosas que Dios le dice. Pareciera que está del lado de Dios, ¿verdad? Se siente incluso profundamente en sus palabras, como que si respetase a Dios o amase a Dios, porque le dice exactamente a los príncipes lo que Dios le dice. Acuérdense que la Biblia dice que Dios le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo porque bendito es, ¿verdad? Pero él cumplió la primera vez las palabras con la solemnidad que Dios le había hablado, con la verdad que Dios había tratado. Pero en este versículo que leímos hoy, el versículo 34, nosotros lo vemos a él arrepintiéndose porque él hizo un juego, hermanos, con estos hombres, con el pueblo de Israel, con Dios, de manera que no definía a quién inclinaba su corazón, ¿verdad? Pareciera que este hombre encarna, hermanos, ¿verdad? En su carácter, el bien por un lado, porque sabía oír a Dios, pero cuando oía a los príncipes y veía las dádivas que dice la Biblia le traían, o sea, los regalos que le traían, bendito sea el nombre de Dios, se portaba él, hermanos, con su corazón que no sabía, hermanos, a quién inclinarlo. A veces nosotros oímos frases en la vida, ¿verdad? Que las personas dicen, yo ni santo ni impío, o sea, ni una cosa ni la otra. Otros hermanos definen su corazón solo para Dios y otros lo determinan para servir a lo que sea, hermanos, al mundo. Se inclinan su corazón a lo que sea. Pero el problema de este profeta es que parecía que él se inclinaba a ambas cosas. Se inclinaba a las ofertas del rey y se inclinaba también a obedecer a Dios. Nadie podía hablar como Balaam, hermanos. ¿Por qué? Porque él era el profeta y él se expresaba correctamente. Pero él no mostraba, hermanos, a simple vista toda esa ruindad que había en su corazón, esa vanidad o esa avaricia que tenía, hermanos, que de alguna manera esta actitud en el carácter de cualquier persona es muy, muy deshonrosa, muy mala. Porque, hermanos, qué feo cuando uno ve a personas que tienen una avaricia tan terrible por las cosas materiales, por las cosas, por los valores de las cosas, de los bienes. Balaam representa en la Biblia este tipo de personaje. Un hombre que era profeta, Dios hablaba con él y Dios era claro en su mensaje, pero él lo entendía y decía, ok, está bien, pero después
no sabía cómo entretener a los príncipes y al rey, ¿verdad?, que estaba allá en la tierra, mandándole a invitar, mandándole gente, como dice ahí, príncipes honorables, mandándole regalos. Y él quería quedar bien con ambas personas, quería quedar bien con Dios y también quería quedar bien con los príncipes y el rey de Moab, ¿verdad?, con Balac. Entonces, este tipo de cosas o de actitudes, hermanos, son las que llevan a este gran lío, a este hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero Dios le dice, no vayas con ellos. Y la palabra de Dios, hermanos, es clara y es invariable, dice la Biblia. Pero Dios también, así como los príncipes estaban probando el corazón de Balac, Dios también lo estaba probando a él. Porque después, más adelante, le dice una respuesta que le da. Y le dice Dios por la segunda vez, si ellos vinieron para llamarte, levántate, le dijo Dios, y vete con ellos. Pero le pone una recomendación bien fuerte. Harás lo que yo te diga, le dijo Dios. O sea, te voy a dar la opción, el espacio ahí, ¿verdad?, para que vayas con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. La Biblia dice que el siguiente día por la mañana, Balaam enalbardó su asno, o sea, preparó el asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero Dios, dice la Biblia, encendió su ira. Encendió su ira porque él iba. Y aquí es donde nosotros notamos que Dios lo estaba probando, porque al principio le dijo, no vayas con ellos. Y después le dice, levántate y vete con ellos. Podemos decir, Dios está jugando. No, Dios estaba probando el corazón. Y en el momento que la Biblia dice que él se levanta temprano y prepara el asna, la Biblia dice, la ira de Dios se encendió porque él iba. Y lo que hizo Dios para tratar de detenerlo es que envió un ángel que se le pusiera en el camino a Balac. Que se le pusiera en el camino y dice la Biblia, por adversario suyo. O sea, se lo puso como para frenarlo, como un enemigo. Porque Balac iba montado sobre el asna y aparte llevaba 2 criados también, dice la Biblia. Y su corazón estaba tan enceguecido que no podía ver el ángel que apareció en el camino. Pero el asna en la cual iba montado, la Biblia dice que el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con la espada desnuda en su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y el asna era la que se apartaba del camino. Era como cogió un temor a aquel animal porque vio al ángel. Y la Biblia dice que el ángel fue enviado para adversario de Balaam, o sea, para contradecir a Balaam, para frenarlo y contradecirlo. Y la Biblia dice que el asna vio al ángel e iba por el campo, dice, se desviaba. Entonces lo que hizo Balaam fue empezar a azotar el asna, empezó a castigar el asna. Pero el ángel se movía y dice la Biblia que se puso en una senda de viñas y tenía pared de viñas al uno y al otro lado. Y cuando el asna viene, el ángel de Jehová se aparece de nuevo y hizo que el asna se pegara a la pared y apretó contra la pared, dice, el pie de Balaam, y por segunda vez viene Balaam a azotar de nuevo el asna. El ángel de Jehová pasó mucho más allá y se puso en un espacio más angosto, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Como queriendo decir, lo llevó a un sitio donde
Cualquier cosa que sucediera, ya Balaán ni el asna podían apartarse ni a un lado ni al otro. Entonces la Biblia dice que cuando el asna ve de nuevo el ángel de Jehová, lo que hizo fue echarse, fue tirarse, y hasta cierto punto Balaán quedó debajo del asna. Balaán se enojó tanto que cuando vio de nuevo esto, azotó al asna por tercera vez. Pero ahí dice la Biblia, verso 28 de Números 22, que Jehová le abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaán: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaán le respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Estaba tan enojado que quería matar el asna. Y el asna le dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice que en ese momento Dios le abrió los ojos a Balaán y vio al ángel. En este caso, por tercera vez, en ese momento Dios le concede que Balaán vea al ángel que estaba en el camino y tenía una espada en su mano. Balaán le hizo reverencia, o sea, no parecía que acababa de estar enojado, y se inclinó sobre el rostro del ángel. Y el ángel lo cuestionó y le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Porque tu camino es perverso delante de mí, le dijo el ángel. El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva, le dijo el ángel. Aquí es donde resulta la respuesta que tomamos hoy, esta mañana, cuando Balaán le dice al ángel: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí. He pecado, le dijo, porque no sabía que tú te ponías delante de mí. Mas ahora le dice: si te parece mal, yo me volveré. O sea, le está diciendo al ángel: si consideras que estoy haciendo mal y yendo, si tú lo consideras mal, yo me voy a volver. Cuando desde la primera vez Dios le había dicho: no vayas con ellos, no vayas con ellos. Esta es como esta primera acción, ¿verdad? Cuando dicen que un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, hermanos, que se supone que cuando hay obediencia, la primera palabra es la que cuenta. Es como cuando un hijo le pide algo y uno determina la primera vez, le dice uno no. Dice: no, o no te doy lo que pides o no te doy el permiso que quieres. Pero la persona, el hijo, sigue insistiendo de una, de 2 maneras, de 3, de 4, por lograr sacar el permiso o el bien que quiere. Pero eso se llama, hermanos, resistirse a la autoridad. Eso es como no tener claro que la autoridad, dice el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, Salomón habla de que la palabra de la autoridad es con potestad, o sea, es con autoridad. La palabra de las autoridades son con potestad, o sea, son con autoridad. Se supone que cuando habla el rey calla el pueblo, se supone que cuando habla el padre el hijo solo obedezca. Esa debería ser. Cuando hable Dios, ¿qué dice la Biblia? El pueblo debe callar. En este caso los profetas deberían sujetarse a Dios.
Pero en este caso Balaam representa lo contrario. Balaam representaba una inclinación por lo bueno a Dios y por lo malo también, con todas estas ofertas de regalos y de que le mandaban príncipes y personas honorables a él. Él representa una persona que no sabía definir el corazón, no sabía si hacer el bien por un lado y hacer el mal por el otro. Es como dice mucha gente a veces, no puedo decir esa frase yo, pero a la misma vez se comporta como santo y a la misma vez como diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Parecía que Balaam representaba las dos cosas. Aunque hablaba bien, entendía, veía lo que Dios le hablaba, igual no lo obedecía. Este hombre, según la Biblia, yo estaba leyendo estos capítulos, hermanos. Estaba leyendo estos capítulos y lo que vemos es que después que Dios le abre los ojos, o sea, ya cuando ya tienes la voz de Dios desde el principio, te había hablado 2 veces, luego aparece a través del ángel y le habla 3 veces. Y le dice, lo amenaza el ángel cuando le dice, porque el asna me vio y se apartó, es que no te he matado, pero tu corazón y tu camino es perverso delante de mí. Así le dijo el ángel a él. Le dice, así que, le dijo el ángel, porque esto ha hecho el asna y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, porque si no lo hubiera hecho, yo también ahora te mataría. O sea, tenía la muerte encima este hombre, y con todo eso no comprendía. Balaam le dijo al ángel, oh, he pecado, yo he pecado. Y aquí es que vemos a este pecador, hermanos, reconociendo su falla, ¿verdad? Pero a la misma vez, más adelante lo vemos que le obedece a los príncipes. Va de nuevo, él no detuvo su camino. La Biblia dice que fue y allá le dijo al rey de Balaam que montara 7 holocaustos para hacer 7 sacrificios, para decir a ver si Dios cambia de idea. Le dice, y al rey le decía de otra manera, porque maldeciré yo al Dios al que Dios no maldijo, ¿verdad? Cuando Balaam hablaba, hermanos, Dios le ponía palabras de bendición en la boca para el pueblo de Israel. El propósito era malo, el propósito era que él maldijera. Y Dios le dijo, no vayas, vas a hacer lo que yo te diga. Y Dios le ponía palabras de bendición, pero él se enojaba y el rey se enojaba mucho más. Y el hombre tenía un carácter, hermanos, ¿verdad?, que aparentaba que escuchaba la voz de Dios y la obedecía. Este hombre tiene, impresionante, podríamos decir nosotros, pero cuando él bajaba del monte, hermanos, ¿verdad?, era el personaje más diabólico, el más perverso. ¿Por qué? Porque cuando se dio cuenta que Dios estaba determinado para bendecir a Israel, entonces se puso a darle consejos al rey Balac. Y un consejo tan perverso como que venía del corazón del mismo Satanás, como que si Satanás se lo hubiera sugerido, porque le dijo Balaam al rey, no podrá vencer a este pueblo en la batalla, porque Dios está con ellos, pero deberías intentar alejarlos de su Dios. Y aquí es donde, hermanos, nosotros vemos las maldades que habían en el corazón de Balaam. ¿Por qué? Porque el ángel le había dicho, tu corazón es perverso. Porque con Dios él parecía que lo obedecía, pero a la misma vez quería congraciarse y quería obedecer al rey de Moab. Quería ser leal a ambos, de tal manera que este hombre, hermanos, no tuvo piedad ni miedo a Dios,
ni piedad del pueblo de Israel, sino más bien que en los oídos le sonaban y se le movía el corazón por oír todos los bienes, todas las promesas que le hacían a él los príncipes con los regalos que le ofrecían, porque no se puso a pensar que la palabra de Dios era fija, era determinante. Dios le dijo a Israel que toda tierra que ellos pisaren iba a ser bendita, que aquellos pueblos que se opusieran, Dios se iba a encargar de ellos. Y Moab era una tierra más. Ya él había destruido otras tierras, ya había destruido el Señor a otros, al rey de Basán, al rey de los amorreos. Los había destruido, y la Biblia relata que 7 naciones destruyó Dios para poder librar a Israel. Moab era una más. Y la gente de Moab, hermanos, la Biblia la describe que eran personas desvergonzadas, con lascivias. Eran hermanos perversos los moabitas. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Balaam le aconseja al rey: no vas a poder vencer a este pueblo en esta batalla que tienes, Dios está con ellos, Dios se lo había confirmado, no puedes maldecir al que Dios bendijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí, al ver que no podía lograr el propósito de Dios, inclina su corazón, y el consejo le salió como si fuera Satanás que se lo daba, hermano, al decirle: entonces, ¿por qué no intentas alejar al pueblo de Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Era un personaje terrible, hermanos. Este Balaam, este hombre parecía tener la voz del ángel en un momento y el alma del diablo en sus entrañas, hermanos. Así era esta vida de este hombre. Un personaje, hermanos, que tenía en su corazón 2 propósitos. Un hombre que iba en gran medida, aparentaba seguir con fidelidad los propósitos de Dios, pero igual en sus entrañas cargaba un mal, y el ángel se lo había dicho ya. El ángel se lo había dicho ya: tu corazón es perverso. Y aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que entender primero a qué se refiere, bendito sea el nombre del Señor, cuando el ángel le dice que su corazón es perverso. Es decir, le dijo: tu corazón obra con mucha maldad. Eres consciente de lo que haces y disfrutas hacerlo. Eres malo, eres malvado, eres diabólico, eres maligno. Porque un corazón perverso no escatima, hermano, no tiene temor, no tiene piedad, no hay nada de esas cosas buenas dentro de él. Cuando Dios le dijo a través del ángel: tu corazón es perverso, le está diciendo: eres corrupto, eres malo y eres perverso. Nosotros muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que mirar este carácter de este hombre, porque más adelante en el futuro, ¿verdad?, la Biblia le dice a la iglesia que muchas veces le escribe, ¿verdad?, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le habla, hermanos, a la iglesia diciéndole, ¿verdad?, que ellos retienen la doctrina de Balaam. Bendito sea el nombre del Señor, porque el espíritu de este hombre, bendito sea el nombre de Dios, se apodera hoy en día de los corazones de algunas personas. Apocalipsis 2:13, Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni en los días de Antipas, mi testigo fiel, ¿verdad? Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la doctrina de Balaam era perversa. Era perversa. Por un lado quería quedar bien con Dios, pero por otro lado quería que los enemigos de Israel los destruyeran y lo hicieran de una manera como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Enseñándole al rey, enseñándole a los enemigos a poner tropiezo a los hijos de Israel, a que celebraran sacrificios. ¿Por qué dice la Biblia en Apocalipsis que les enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Porque cuando usted lee la historia en el capítulo 23 y 24 de Números, usted se da cuenta que en 3 ocasiones manda a Balaam a que haga sacrificios, 7 altares cada vez. 21 veces estaba él tratando de obtener respuestas, pero por el camino malo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que Apocalipsis dice: le enseña a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y de paso le dice a que cometan fornicación. Le dice que la debilidad de Israel era eso, que los hombres de Moab fueran y conquistaran a las mujeres de Israel. Y la Biblia dice que los de Moab eran tan lasciviosos, tan desvergonzados, que por todos los medios trataron de alejar a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, de la lealtad que el pueblo mostraba a Jehová. Así que este hombre, hermanos, por un lado parecía bueno, pero por el otro parecía una persona terrible. La Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Y lo que tenemos que entender de ese versículo es que en este caso Balac sí servía a más de uno. Servía a Dios y servía también a los hombres. Servía a los reyes perversos. Lo que pasa es que lo que tenemos nosotros que leer a través de este versículo es que la gente puede servir a 2, a 3, a 4 si quiere. Lo que no puede, lo que tiene que entender es que no hay, hermanos, no hay tantos señores verdaderos, solo hay uno. Puede servir a muchos, pero no pueden ser verdaderos todos. Un hombre puede servir a 2, pero no, los 2 no pueden ser señores de la vida de esa persona. O puede servir hasta 20 con propósitos diferentes, pero no puede servir más de un propósito recto. Pues solo puede haber un propósito en el alma del hombre: inclinarse a la verdad. Pero Balaam se esforzaba por servir a 2. Era como cuando la gente dice, bueno, yo he oído frases horribles que no quiero ni decir en radio, hermano, pero le dice: come santos y vas y expulsas demonios o diablos. Lo que decía es que no se puede hacer, hermanos, un juego en lo espiritual. No importa delante de quién, Dios mira la perversidad del hombre todo el tiempo. No podemos por un lado mostrarnos santos, no podemos mostrarnos bien delante de Dios y por el otro ser perversos. Continuar haciendo lo que el Señor dice: no lo hagas. No podemos aparentar nosotros poniendo disponibilidad para los dos, obedeciendo una cosa y obedeciendo la otra. Esto es lo que mostró Balaam. Y muchas personas, hermanos, hoy en día, ¿verdad?, hay de este estilo de carácter. Cuando se encuentran con un pastor o con un creyente, ¿verdad?, se portan como ¿verdad?, como santos, como si fueran personas piadosas. El domingo van a la iglesia y se portan como
como si su vida fuese recta. Se consideran respetables, íntegros, y no pensaríamos nosotros que en los días de la semana se portan de manera perversa, que en la manera de hablar no tienen temor, que en la manera de ejecutar, hermanos, su carácter afectan. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos a la gente piadosa solo el día de la iglesia, el día del culto, el día de la misa. Bendito sea el nombre de Dios. Y el resto de la semana se portan como si fuesen personas que nunca han conocido a Dios. La persona es malcriada. Si le gusta tomar, bebe. Si le gusta pelear, pelea, ¿verdad? Y la verdad es que las personas muestran piedad por un lado y son grandes, píos. En el resto de los días se muestran rectos por un lado y tramposos por el otro. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted ve a estas personas que usted le hablan con su boca de Dios, pero sus actos son pecaminosos, ese es lo terrible. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Las confesiones, hermanos, que el hombre hace, como lo que hizo Balaam cuando le dijo al ángel: he pecado, parecía genuina, parecía verdadera, parecía que Balaam estaba hablando de todo corazón, pero de nada le servía decir he pecado cuando luego siguió pecando, luego continuó pecando. Bendito sea el nombre del Señor. He pecado, y el rostro lo ponemos tranquilo, sereno, apaciguado, pero luego nos esperan días terribles y la persona comete otros actos peores cuando se aleja de Dios. Pareciera que hubieran dos temperamentos en el corazón de la gente, porque para servir a Dios se necesita una rendición total primero. Eso la Biblia lo dice, que cuando nosotros amemos a Dios, lo amemos con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Dios quiere todo, Dios no quiere nada a medias. Deberíamos los cristianos amar a Dios todos los días de la semana y comportarnos como tal. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Pero si nosotros somos buenos un día y malos el otro, perversos, pareciera como, bendito sea el nombre de Dios, como que el corazón no está inclinado, y el evangelio requiere determinación, inclinación, porque podemos hacer dos cosas, pero Señor, solo hay uno verdadero. Solo hay uno verdadero. Y la Biblia dice: o servimos a Dios o servimos a Satanás, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres, pero no podemos hacer ambas cosas. Y en ese aspecto el evangelio representa, hermanos, una determinación de corazón. El hombre que se aparta del mundo, se aparta del pecado para servir a Dios, entonces que como dice el libro de Jeremías, confíe en Jehová, que se agarre de Dios y le sirva a Dios de todo corazón. Balaam representa en la Biblia un personaje muy perverso, muy malévolo. Aunque era profeta, aunque Dios le hablaba, aunque Dios lo visitaba y le daba órdenes, él no las obedecía al pie de la letra. Siempre decía sí, pero sus intenciones eran perversas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Parecía que este hombre, hermanos, tenía ángeles por un lado y demonios por otro. Esa figura que aparece a veces en las caricaturas, ¿verdad? Que al hombre siempre le va a visitar la bondad y la perversidad. Y el hombre tiene que decidir, pararse firme y determinar qué hará. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no podemos desafiar a Dios, porque tarde que temprano, bendito sea el nombre de Dios, cuando leemos estos capítulos, las 3 veces que Dios abrió la boca de Balaam era para bendecir a Israel. Porque la palabra de Dios, hermanos, no cambia. No le prometió a Israel que lo sacaba y le dijo:
te llevaré a la tierra prometida. Y lo llevó, peleó por ellos, los defendió. Una nación, hermanos, tan pequeña. Hasta el día de hoy Israel es uno de los países en geografía, uno de los más pequeños, y tiene tantos enemigos, pero hasta el día de hoy el Señor sigue guardando, porque como dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. Esta es, hermanos, la promesa que Dios le hizo a Israel, que ellos eran el pueblo, la nación escogida por Jehová. ¿Y quién puede cambiar eso? Nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Parecía, hermanos, este hombre, por un lado, que tenía bondad y por el otro maldad. Parecía ser, hermanos, una acción terrible que se manejaba en su corazón. Tener a Dios por un lado y servir a Satanás por el otro. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es, hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos de este tipo de carácter. Tenemos que desaparecerlo de la vida. ¿Por qué, hermano, no podemos usar encantamiento con el Señor y obrar cosas buenas, hacer cosas buenas, declarar cosas buenas, y al mismo tiempo revelar un carácter de pecado en nosotros tan grande que nos va a llevar, hermanos, a perdernos? Balaam ofrecía sacrificios a Dios, pero en el altar de Baal. Este es el problema, el pecado de este hombre, que era un tipo de carácter, hermanos, que parecía justo ofrecer sacrificio a Dios, pero a la misma vez estar en el santuario de Mamón, del dinero, aborreciendo, hermano, al pueblo de Israel y queriendo congraciarse con los moabitas y queriendo cumplir, porque quería obtener los regalos que le ofrecían. Quería inclinarse al rey Balac porque le parecía que lo querían honrar. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros no podemos tener este tipo de carácter. Por un lado, hermanos, apariencia de que servimos a Dios, pero el resto de los días no parece que servimos a un Dios. Y ahí es donde el alma de nosotros tiene que, hermanos, entender que cuando nosotros determinamos servir a Dios, o lo hacemos de todo corazón, pero la Biblia dice: ninguno puede servir a dos señores. Esto de tener corazón de doble ánimo no sirve de nada. No sirve de nada. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos decir ahora he pecado y pedir perdón ahora y volver a repetir el mismo pecado al rato, que eso es lo que hace el hombre impío. El hombre impío se arrepiente de su mal en cierto momento, pero no frena su corazón y sigue cometiéndolo. Yo recuerdo, hermanos, haber visto a un señor que cuando él iba, y perdone, pero es la realidad, el día de la misa iba una persona sumamente elegante, bien vestido, bien, no parecía, pero el resto de los días cuando tomaba para beber, ¿quién lo detenía? ¿Quién lo paraba? No había nadie. Pero el día que la persona iba a buscar la piedad de Dios, se mostraba así, bien quieto, bien limpio, bien santo, bien puro. Parecía un gran creyente de su religión, pero realmente, hermanos, cuando uno lo miraba el resto de los días, era prácticamente un desastre. Y esto va a todos los niveles. ¿Por qué? Porque una persona puede mostrarse correcta delante de un creyente y después ser una gran persona de corazón terrible. Entonces, no podemos este juego, hermanos, de inclinación a ambas cosas. Hay personas que frente a un creyente se quieren mostrar que están al lado del evangelio, pero una vez que el creyente desaparece,
ellos tienen definido su corazón al mundo, lo tienen para pecar y de servir a Satanás. No se puede ser así, porque o somos definidos en sinceridad y honestidad, que eso Dios lo ve. La persona tiene que ir a Dios y decirle: Señor, tengo una batalla en mi corazón, quiero agradarte a ti, pero hay algo que me atrae de la tierra, hay algo que me atrae del mundo, hay algo que me inclina que mis miembros de mi cuerpo no te obedezcan a ti. Las personas tienen que llevar estas batallas al Señor. ¿Por qué? Porque tienen que salir de ese estado de doble ánimo. No se puede servir a Dios y al mundo, no se puede. Bendito sea el nombre del Señor. He aquí la razón por la que los creyentes debemos definirnos, porque cuando, hermanos amados, cuando nosotros no tenemos un corazón definido, esas acciones malas desagradan al Señor. La Biblia dice: el Señor lo vea y le desagrade y venga la ira. Bendito sea el nombre de Dios. Dios muchas veces es tan grande en bondad, hermanos, que a veces es tan, como dice la palabra de Dios, perdonador, lento para airarse. Nosotros los seres humanos son los que a veces pensamos: Dios me va a perdonar, esto es pequeño, esto no es nada, esta conducta no me va a afectar. Pero a la larga, el día que nos presentemos delante de Dios, acuérdese que el único ser que ve el corazón es Dios. La Biblia así lo determina. Los hombres pueden ver en nosotros la parte de frente, como cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey de Israel. Le presentaron 7 personas y todos eran muy bonitos, eran elegantes, eran altos, tenían capacidades. Y ahí el Señor le dijo: no te mires en su parecer, porque Jehová mira el corazón, mientras que el hombre mira lo que está delante. Y muchas veces nosotros eso es lo que vemos: personas que con su apariencia muestran que tienen piedad, pero si hay perversidad en los corazones, eso lo sabe Dios al final del día. Y el hombre tiene que inclinarse en cuanto a servir, en cuanto a inclinar su corazón a un Señor, porque no puede hacerlo con dos. No podemos decir: hoy el domingo soy cristiana, y el resto de la semana hacer cosas que no convienen. La mentira, la malcriadez, todas esas cosas, la perversidad. La Biblia dice: de dónde brotan todas las malas cosas, de adentro del corazón vienen. Y hay uno que los examina todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay uno que nos examina todo el tiempo. En la palabra que escuchábamos el lunes, decíamos que Faraón se arrepentía cada vez que miraba el juicio, cada vez que veía el juicio. Decía: sí, he pecado, voy a dejar ir al pueblo. Persona que era endurecido de su corazón y decía: sí, yo ya reconozco, Dios es justo, yo soy pecador, el pueblo también es impío. Pero nomás se apagaba el juicio, él continuaba siendo endurecido. Esto más o menos pasó con la vida de Balaán, pero Balaán él quería inclinarse a dos cosas. Por eso el tema de hoy: el pecador de doble ánimo. O sea, quiere hacerlo bien, pero también hacer mal. Quiere honrar a Dios, pero también quiere honrar a Satanás. Quiere servir a Dios, pero le sirve al mundo. Y ahí está peleando y batallando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor es determinante en cuanto a esto, hermanos. Podemos servir a Dios o servimos al otro, pero no podemos servir a dos señores. Dios conoce la maldad de los corazones, hermanos. Dios sabe a quién nosotros nos inclinamos. Dios sabe a quién honramos. Él sabe a quién y a dónde se inclina el corazón del hombre. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos meditarlo para hoy en día. La historia de Balaán quedó contada. El libro de Apocalipsis dice que va a haber iglesias en donde esto pasa. La persona puede, hermanos, desbordarse para Dios
en un culto, en un fin de semana, y el resto de la semana no va a aparentar que es cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que está obrando es lo que Dios le dijo en la iglesia de Pérgamo. Tienes, le dice, unas pocas personas ahí en tu iglesia, pero tengo unas pocas cosas. Tienes gente que retiene la doctrina de Balaam, que usan de engaño, que ponen tropiezo a los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Que cometen fornicación, que comen cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso hay que aplicarlo para hoy en día, no ya para la historia de Balaam. Balaam fue destruido al final, ¿sabe? Balaam terminó muerto en una batalla. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba determinado. Arrepiéntete, le dijo Dios a la iglesia, porque si no vendré a ti, pronto pelearé con la espada de mi boca. Entonces esta es una palabra, como le dije al principio, un poco fuerte, muy fuerte, porque tiene que ver con conductas del carácter del hombre, cristiano y no cristiano. Bendito sea el nombre de Dios, porque el cristiano debe afirmarse a Cristo, y el hombre que no es cristiano debe afirmarse a quién va a servir, pero no puede dar apariencia de bondad y esto y lo otro. Le digo de verdad, hay personas así en el mundo, que el día del servicio que ellos dan a Dios se muestran piadosos, pero el resto de los días no hay piedad en ninguna de sus acciones. No hay testimonio por ningún lado. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice tantas cosas, hermanos, aún de todo en cuanto a servicio a Dios. No podemos con esta boca bendecir a Dios y bendecir. No pueden salir dos aguas, dice la Biblia. O sea, no hay dos ríos en esta boca. O es para bendecir o para maldecir. Pero no puede uno hacer un juego de dos cosas, doble ánimo. Hoy me porto bien porque estoy en la iglesia, me porto bien porque estoy con alguien que necesito aparentar que estoy bien, y luego el siguiente día aparentar que no es lo que dijo un día anterior. Este juego es peligroso. Bendito sea el nombre de Dios. Dios lo mira, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Yo conozco tus obras, le dijo a esta iglesia, y Él tiene la espada aguda en su boca. Esto habla de tener la espada, habla de tener juicio. Dios juzga estas cosas y Él sabe quién es así. Por eso, hermano, a veces uno se queda anonadado del evangelio que muchos profesan en estos tiempos. Un evangelio tan cómodo, hermanos, tan light en su vida. O sea, no tienen sacrificios que hacer. No tienen, o sea, no sienten, hermanos, aquello de honrar a Dios, porque caminar bajo la mirada de Dios es eso. O sea, yo sé, ¿sabe a qué se refiere el término íntegro? Íntegro es que se cuida aun cuando nadie lo está viendo. Y en este caso, nosotros no vemos a Dios, pero Él nos ve a nosotros. La integridad de los cristianos la ve Dios. Porque aquí en lo íntimo de la casa, de la calle, del trabajo, de donde quiera que andemos, Dios es el que nos mira. La integridad, o sea, el cuidado que tengo para delante de Él. Hay personas que no tienen este temor. Están, hermanos, que el día que deben portarse bien lo hacen, pero el día que se portan mal no se acuerdan. Son malcriados, son chabacanes, son relajos. O sea, y todo eso viene, hermano, en este mensaje. El pecador de doble ánimo vive arrepintiéndose por lo bueno que hace a veces y por lo malo. Cuando la verdad, nosotros necesitamos, hermanos, entender que, bendito sea el nombre del Señor, que necesitamos desaparecer una de las dos cosas y definir una sola cosa. Los encantos no le van a obrar para bien en aquel día si no es sincero de corazón. Y Dios siempre va a poner este espacio, hermano, para que el hombre
considere su condición, se arrepienta. El arrepentimiento es algo que Dios quiere, pero lo quiere genuino. Dios no quiere que nadie se pierda. Para eso envió a su Hijo al mundo. Él no quiere que nadie se pierda, pero el hombre tiene que proceder al arrepentimiento verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted va a ofrecer sacrificios a Dios, que sean a Dios, pero no los haga en el culto de Baal como lo hacía Balaam. Muchos ofrecen este tipo de relación con Dios. Se portan bien y se portan mal, se portan bien, se portan mal. Este asunto, hermanos, no puede ser. No puede experimentarse de esa manera, porque será inútil, será vano que la persona diga, ay, he pecado, a menos que quiera decirlo de todo corazón. La confesión del hombre que tiene doble ánimo al final del día no sirve para nada. No sirve para nada. Y eso es lo que lleva este mensaje. Yo quiero orar para que Dios nos ayude. Dios ayude. Hay muchos creyentes, hermanos, muchos creyentes que tienen unas cualidades en su carácter que Dios lo conoce y la persona tiene que reconocerlo también. Arreglar el asunto, ponerse a cuentas con Dios antes, mientras tiene la vida, pero no puede estar en esta condición, porque esto es estar de un lado y del otro, y esto no llevará nada a nadie. Así que yo quiero invitarlo para que usted y yo meditemos. Yo siempre aprendo muchísimo cuando yo estudio la palabra de Dios. Le invito a leer Números 22, Números capítulo 23 y 24. Vea la historia de este hombre, dése cuenta que este hombre, hermanos, da una lección terrible y también trae juicio, hermanos, al que tiene esta práctica de poner tropiezo en los caminos del Señor. Esto es un tropiezo para muchas personas, hermanos. No se distingue, no se identifica a qué pertenece, a quién le pertenece. Debemos nosotros definirnos. Eso es lo que determina la fidelidad de un creyente, la integridad de un creyente, cuando está definido. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar en esta mañana, esperando que el Señor bendiga sus vidas, trate con nosotros en estos cultos, nos hable todo el tiempo y que todavía le dé más discernimiento de esta palabra. Eso es lo que vamos a pedir. Bendito y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias por esta palabra, Señor, que leemos, que tomamos esta mañana acerca de la vida de este hombre, cuya conducta y carácter, Señor, son un poco, Dios mío, tremendo, bendito Dios, y le pedimos que nos ayude, que abra el entendimiento de nosotros para hoy en día nosotros saber determinar qué es lo que pasa con nuestra vida, que el hombre se defina, Señor, en su corazón, que incline, Dios mío, su corazón siempre a Dios, a la verdad, Dios mío, a la vida eterna, Señor, al agrado de su presencia, que obtenga el favor de Dios, que afirme los corazones que están, Señor, Dios mío, tambaleando, inclinándose a una cosa y a la otra, que afirme los caracteres, que determine, Señor, la fe del corazón de los hombres. Ayude al pueblo de Dios, que siga salvando almas, que vengan con verdadero arrepentimiento, con un corazón genuino para servir a Dios, porque su palabra así lo dice. No podemos servir a dos señores, porque solo hay uno que es la verdad. Bendito Dios, no podemos servir, Padre Santo, a Dios y a las riquezas, que todas estas cosas que están ancladas en los corazones de avaricia, Señor, del deseo vehemente de tener cosas, de poseerlas, de alcanzarlas, bendito Dios, no proceda en nosotros. Ayude a su pueblo, Señor, a permanecer firme, a rendirse, a entregarse, a inclinar su corazón a usted. Bendito Dios, que siga, Padre, operando a través del Espíritu Santo esta palabra, una enseñanza tremenda para nosotros, para que podamos meditar, bendito Dios, y le pedimos su ayuda también, para poder, Dios mío, ejecutar su voluntad antes que cualquier otra cosa.
no estamos perfectos, pero queremos, Padre Señor, crecer, agradarle, bendito Dios. Queremos fortaleza en los días difíciles, ayuda en los tiempos. Dios mío, Padre Celestial, queremos que nos siga hablando, que siga tratando con nosotros, que nos ayude como iglesia, como pueblo de Dios, que incline el corazón de aquellos que son sus hijos y aquellos que son puestos para estorbar al pueblo de Dios, para, como dice su palabra, ser tropiezo. Señor, te pido que trate con ellos. Sus misericordias son grandes, son poderosas, son eternas, verdaderas, son genuinas, bendito Dios. Le pido que extienda su mano de poder en esta humanidad. Ayude al pueblo de Dios, a la gente, a encontrarse con el Dios verdadero. Arregle, Señor, lo que está en los corazones de los hombres. Aquellos que entienden y obedecen, ayúdelos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos que esta palabra sea de bendición para alguien que necesita escucharla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos en esta hora, Padre Santo. La gloria es suya, Señor, el poder es suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar un canto, hermanos. Soberano Dios. Omnipotente Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de Reyes, a ti sea el honor, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey.